tal, queridos amigos? Es una alegría que nos podamos encontrar nuevamente, en esta ocasión ya para compartir el bosquejo de esta octava lección, de esta octava semana del segundo trimestre. Estamos estudiando la lección La Promesa. Y tal como anuncié ayer, lamentablemente pues no pude publicar los bosquejos anteriores y peor aún no puedo hacer las transmisiones porque el internet no ayuda. Tristemente el internet es muy lento. Así es que eso está impidiendo. Por otro lado, agradezco mucho los mensajes, los comentarios que han ido dejando. Gracias, en verdad, también para nosotros, para mí. No es algo sencillo el no publicar, el no poder compartir con ustedes este estudio. Por eso, de alguna forma, espero volver a retomar la publicación de estos bosquejos. Gracias una vez más. Disculpen que no pueda responder, pero muchas gracias. Estoy atento a sus comentarios, a sus opiniones, a sus saludos. Muchas gracias a todos ustedes. Queridos amigos, permítanme extenderles a todos ustedes una cordial bienvenida al bosquejo de esta octava lección. Antes de pasar a la introducción de este estudio, por favor les pido atención a dos puntos. En primer lugar, en la parte final estaré colocando algunos detalles de este nuevo proyecto de ciencia. Y en segundo lugar, ayer les pedí por favor que se unieran a un pedido de oración que está haciendo mi familia. Es un pedido muy especial. Necesitamos de sus oraciones. Por favor, les pido que estén acompañándonos, pidiendo por ese motivo especial que el Señor sabe. Y gracias ya de antemano, porque sé que muchos de ustedes lo están haciendo y lo seguirán o se unirán a este pedido especial. Bueno, pasemos a ver la introducción de este estudio. El versículo de memoria dice, o el versículo de esta semana, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Esto es lo que encontramos en el versículo central. Y es que desde la fecha o desde el tiempo que Dios le había prometido a Abraham hacer de él de su descendencia una gran nación, habían pasado muchos años. Tenía 75 años cuando Dios le hizo esa promesa y pasaron 25 años. 25 años tuvo que esperar a Abraham para que se cumpla la promesa del nacimiento de su heredero, de Isaac. En resumen, la lección comienza con esto, pero la lección va más allá. El tema de esta semana realmente es precioso, es un tema que encierra grandes verdades, pero vamos a resumirlo todo en 4 puntos. En primer lugar, lo que vamos a hablar en este bosquejo, pues involucra a Isaac y un futuro aparentemente incierto que estaba enfrentando. Luego veremos la muerte de Sara. Posterior a ello estaremos viendo Abraham, Isaac, Eliezer y Rebeca, cuando Eliezer va pues, a buscar esposa. Y finalmente el cumplimiento de Dios a sus promesas, la fidelidad de Dios a las promesas que hizo. Queridos amigos, recuerden que voy a estar publicando las diapositivas de este estudio. Ustedes van a poder descargarlas y también, pues, si desean, pueden suscribirse al canal. Vamos a desarrollar ahora sí el contenido netamente de esta lección. Nuestro primer punto, Isaac y un futuro incierto. Dios finalmente cumple la promesa. Habíamos dicho que pasaron 25 años desde que le hizo esta promesa a Abraham. Génesis 21 presenta el nacimiento de Isaac, el hijo prometido por Dios. No solo prometido por Dios, era el hijo anhelado tanto por Sara como por Abraham. Si bien es cierto, ya para esto Ismael había nacido, pero obviamente Ismael no estaba dentro del plan que Dios tenía para Abraham. Isaac era el hijo que ellos habían anhelado, porque después de todo era el hijo, en primer lugar, prometido, y en segundo lugar era el hijo pues del matrimonio de Abraham y Sara. El cumplimiento de la promesa y el sueño por fin se estaba consumando. Por fin tenían al heredero, por fin tenían a quien sería pues el padre de las naciones que iban a nacer después. Ahora, si nosotros continuamos leyendo, lamentablemente la presencia de Agar e Ismael estaban trayendo problemas. Si Abraham deseaba cuidar su familia, él tenía que tomar una decisión, y eso es lo que hace. Él tuvo que despedir a Ismael y a Agar. Sara le dice esto, tienes que echarlo. Y Dios le dice, haz caso a tu esposa, tienes que
despedirlos. Y eso es lo que Abraham hace, los despide, con la promesa, por supuesto, que Dios iba a cuidar de Agar y también iba a cuidar de Ismael. Entonces aquí encontramos el siguiente cuadro. Abraham se queda con Isaac. Le ha dolido, por supuesto, como padre le dolió, pero en fin, tenía el hijo que Dios le había prometido. Las cosas hasta aquí se encuentran tranquilas, pero sabemos lo que viene. En el capítulo 22, el Señor vuelve a hablar con Abraham y en esta ocasión le pide algo muy duro. Y habían pasado muchos años, por supuesto. Y Dios le dice: sacrifica a Isaac, al hijo que tú amas, al hijo que te di, al hijo que tanto amas, sacrifícalo. Miren, aquí podríamos entrar a debatir y por supuesto Abraham pudo pasarle muchas cosas por la cabeza, entre las cuales, por ejemplo, Abraham pudo pensar: y Señor, el cumplimiento de la promesa, no me habías dicho que me ibas a dar un hijo y ahora me pides que sacrifique a este hijo. Por otro lado, ¿acaso el sacrificio humano no es algo abominable a Dios? ¿Dónde queda la promesa del descendiente? Es decir, ante el pedido que sea sacrificado Isaac, Abraham pudo poner muchos argumentos para no cumplir, para discutir con Dios, así como Abraham intercedió por Sodoma diciendo: por favor, perdónalo, si hubiera 50, si hubiera 10, en fin. Aquí Abraham también pudo decir: pero Señor, y la promesa que tú me has hecho, ¿y qué va a pasar? Pero es interesante porque la historia, que aparentemente se muestra con un futuro incierto, la historia nos dice que Abraham obedeció. Y obedeció porque Abraham estaba aprendiendo a confiar en Dios. A pesar del dolor, a pesar de sus pensamientos, a pesar de su lógica, Abraham aprendió que Dios no se equivoca. Y por eso obedeció. Si nosotros continuamos la lectura, dice que él se levantó muy temprano, y Patriarcas y Profetas aquí ahonda al explicar que Abraham no le comentó nada de esto a Sara, porque es posible que Sara se iba a oponer. Así es que se levantó muy temprano y en silencio salió con Isaac y con sus criados. Abraham obedeció, recuerden, porque a pesar que el futuro se presentaba incierto, Abraham sabía que Dios está al control y el Señor no se equivoca. La historia, por supuesto, continúa, y querido amigo, aquí tenemos esto que resaltar y aprender. A pesar que el panorama se presente incierto, a pesar que la situación se muestre muy dura y no podamos entender, recuerda que Dios está al control y Él no se equivoca. Él sabe lo que está haciendo, Él sabe lo que está permitiendo. Lo que tenemos que hacer es confiar como lo hizo Abraham. No sé qué planes tienes, Señor, pero si tú lo pides, aunque me duele, lo haré. Y en los versículos 9 al 10 encontramos a un Abraham dispuesto a sacrificar a Isaac. Ahora miren, aquí hay grandes lecciones. Esto deberíamos estudiarlo con más calma. Si Abraham quería salvar a Isaac, no podía hacerlo por su propia cuenta. E Isaac mismo, la historia simplemente nos permite entender que Isaac se sometió, no luchó, no discutió con su padre, simplemente se sometió. Ahora, por otro lado, algunos consideran que aquí es algo muy parecido a lo que pasó con David y Betsabé. Por el pecado de David murió el niño, y por los pecados de Abraham tenía que morir Isaac. Esto es algo más profundo, me gustaría ahondar en una presentación en vivo, pero vayan entendiendo esto así. Entonces, Abraham entendió que por su pecado tenía que morir un inocente, y en este caso era Isaac. No había forma de que por sus propios medios se puedan salvar, a menos que Dios intervenga en esto. Y Abraham entendía muy bien, o estaba comprendiendo al menos esto, pues cuando Isaac le pregunta: papá, tenemos la leña, el fuego, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el sacrificio? Abraham le dice: Dios se proveerá. Dios se proveerá. El apóstol Pablo en Hebreos dice que Abraham posiblemente pensó, en medio de todo esto, que bueno, quizá Dios resucite a Isaac. Algo tiene que hacer Dios, algo tiene que hacer Dios para salvar. Es decir, Abraham entendía que ahorita todo dependía de la providencia de Dios.
ya sea que Isaac muera y resucite, o ya sea que Dios haga algo. Abraham simplemente estaba obedeciendo. Y en efecto, Dios hizo provisión para salvar a Isaac. Dios hizo la provisión para salvar a Isaac. Encontraron a un carnero que estaba enredado por los cuernos y ese carnero reemplazó a Isaac. Y Abraham comprendió aquí que la salvación es por gracia. Algo que él ya estaba sabiendo, así como la justificación simplemente es por fe. La salvación es por gracia, que no había méritos ni en él ni en Isaac para salvarse, que Dios los estaba salvando únicamente por gracia. Y esto es algo que nosotros, queridos amigos, tenemos que aceptar y entender. Dios hizo provisión para salvar a toda la humanidad al venir a este mundo a morir por cada uno de nosotros, debe decir ahí. Yo no sé cuáles son las dudas que estamos enfrentando, los miedos que tú y yo estamos enfrentando. Pero de algo la Biblia nos da la certeza, la palabra de Dios nos promete algo. Dios tiene ya la provisión lista para la necesidad que tú tienes, para el momento de angustia que tú tienes. Dios ya tiene esa provisión. Y lo más importante es que Dios ya hizo provisión para salvarnos de la condenación del pecado. Eso entendió Abraham, eso entendió Isaac, y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Por otro lado, ya para cerrar este primer punto, es curioso el paralelismo, pues encontramos a un padre a punto de sacrificar a su hijo en un monte, algo que más adelante iba a ser consumado. Dios el Padre sacrificando a Dios el Hijo en el monte Calvario, pero en esta ocasión el sacrificio sí se llevó, pues era el cordero representado por el cordero que salvó a Isaac. Una linda lección que encontramos en este primer punto. Pasamos al segundo objetivo, la muerte de Sara. Lamentablemente la muerte estará presente hasta que nuestro Señor vuelva. Y en Génesis 23 encontramos la muerte de Sara, pero Sara muere en Canaán. Dos lecciones que aquí podemos aprender. Número 1, es curioso que la Biblia menciona la edad que vivió Sara, algo que normalmente no hace con las mujeres. Encontramos la edad de los varones, pero no de las mujeres. Sin embargo, aquí presenta la edad con la que murió Sara. Por otro lado, el nombre de Sara está en paralelismo al nombre de Abraham. Muchos han tildado a la Biblia de ser un libro machista, de ser un libro que resalta al varón y humilla a la mujer. Lo que encontramos aquí en esta historia es la importancia de Sara para toda la historia y por otro lado, el valor de cada uno como hijo de Dios. Para Dios todos somos iguales. Para Dios todos valemos lo mismo. Por eso Moisés está resaltando la importancia del papel de Sara en todo esto. Y es que para Dios, pues Sara tiene el mismo valor que Abraham. Obviamente, los roles sí son diferentes, pero el valor es el mismo. Y tú, yo y todos, queridos amigos, somos valiosos a los hijos de Dios. Nuestro género no importa, siempre y cuando estemos hablando de los géneros que Dios creó, varón y mujer. Así es que la importancia de todos a los ojos de Dios está ahí presente. Asimismo, cuando Sara muere, por supuesto que Abraham sufrió, lloró, Isaac también, por supuesto, quedaron muy apenados, pero tristemente pues se tenía que enterrar a Sara. Y en los versículos del 3 al 20 encontramos a Abraham negociando por un terreno para la sepultura de Sara. No solo un nicho, no solo una tumba, sino encontramos a Abraham ya pidiendo pues prácticamente un terreno amplio para que sea la sepultura de su familia, pues Abraham estaba seguro y decidido de quedarse en Canaán. Aquí hay dos lecciones. En primer lugar, las personas de la región, cuando Abraham les pide sepultura para Sara, ellos le dicen: tú eres un príncipe de Dios. Y no es necesario que tú nos compres, te vamos a regalar. Queridos amigos, ¿se dan cuenta el poder del testimonio de Abraham en todo esto? Cuán grande fue el testimonio al punto que las personas de esa región, que eran paganos en su totalidad, prácticamente le dijeron: eres príncipe de Dios, gracias a ti conocemos a Dios, gracias a ti sabemos que hay un Dios.
el poder del testimonio, queridos amigos. Cuán importante es. Y en segundo lugar, como bien apunta la lección, la preocupación de Abraham por sí mismo, extranjero y forastero soy, y su insistente discusión con los hijos de Het muestra que Abraham está interesado no solo en adquirir un lugar de sepultura. Lo que más le preocupaba era establecerse en la tierra de forma permanente. Él dijo, el Señor nos trajo hasta aquí, el Señor me dijo que me quedara aquí y aquí tengo que ir estableciendo esto, aquí tengo que ir ya mentalizándome que no solo me enterrarán a mí, sino también mis descendientes. Entonces, queridos amigos, 2 lecciones. Número 1, el valor de todos a los ojos de Dios. Número 2, el testimonio que podemos dar en favor del reino de Dios y por supuesto luchar para que el Señor cumpla sus promesas en nuestra vida. Vamos a pasar ahora al siguiente objetivo. Abraham, Isaac, Eliezer y Rebeca, nuestro tercer objetivo. Ya pasó el luto, pasaron 3 años aproximadamente desde que murió Sara. Abraham sabía que en algún momento él también iba a ser llamado al descanso y que Isaac se iba a casar. Pero en donde ellos estaban todos eran extranjeros. Abraham pensó en el futuro y él quiso asegurar el futuro de Isaac, no solo de Isaac, sino de su descendencia. Esta decisión es trascendental, pues de la decisión que tomaba Isaac para que alguien sea su pareja, dependía no solo su felicidad, sino el bienestar de su descendencia. Por eso Abraham se preocupa en conseguir una buena esposa. Aquí hay muchos padres y compartan con otros papás esto. Cuán preocupados están para que su hijo o su hija elija una buena pareja. Esto no es simple, no basta una buena profesión, un buen estatus, no basta esto. Abraham entendía muy bien porque los habitantes de esa región no eran personas pobres, eran personas ricas. Pero eso no era lo importante. Por eso a Eliezer Abraham le dice, no busques esposa cananea, no busques mujer de esta región. Ve a mi tierra y trae a una esposa que tema a Dios. Esto era lo más importante, el temor a Dios. Esto era lo más importante y por supuesto el Señor añade lo demás. Queridos hermanos, si están orando por un hijo que está buscando una pareja o que ya está en una relación, que la mayor preocupación sea que tema a Dios, y los que somos casados, más que esperar eso de nuestra pareja, nosotros tenemos que buscar el respeto, la dependencia, el temor a Dios. Esto es clave. Por eso Abraham sabía muy bien que una buena elección aseguraba un buen futuro. Y eso es lo que le pide a Eliezer, ve y trae una esposa. Por supuesto, esto lo conversó con Isaac y aquí Isaac aceptó que su padre se encargue, pues estaba tomando una buena decisión. Cuando Eliezer le dice, ¿y si no quiere venir? Abraham le dice, el ángel del Señor, es decir, Dios irá delante de ti y él hará también provisión a todo esto. Sale Eliezer, sabemos la historia, pero hace algo curioso Eliezer. Ora a Dios, dice los versículos de 12 al 14, y le dice, Señor, tú muéstrame la persona que haga esto, será a quien tú has elegido, muéstrame tu voluntad. La historia nos dice que ni bien Eliezer terminó de orar, se aparece Rebeca. Y Rebeca comienza a relacionarse con él. Eliezer, por supuesto, va y le pide agua, pero Rebeca no solo le da agua, sino da de beber a los camellos, que es lo que había pedido. Y esto era un trabajo muy grande. Los camellos no beben un vasito, un baldecito de agua, pueden beber hasta 100 litros de agua. Imagínense todo el trabajo que tuvo que hacer Rebeca. Obviamente Eliezer le pidió a Dios una mujer que también sea trabajadora, que no solo tema a Dios, sino también sea trabajadora. Rebeca, de acuerdo a los versículos 15 al 21 del capítulo 24, estaba cumpliendo con lo que Eliezer le pidió a Dios. Para resumir la historia, la familia de Rebeca se entera de todo esto, la propia Rebeca, y ellos entienden que es la voluntad de Dios lo que se estaba dando hasta aquí. Pero hay un detalle.
estos le consultan a Rebeca si ella deseaba irse con este extraño a unirse en matrimonio con otro extraño. Miren, aquí, queridos amigos, recuerden, todos estaban convencidos de que aquí estaba reflejándose la voluntad de Dios, que el Señor estaba dirigiendo, que estaba encaminando todo esto, que Él estaba de acuerdo con ese matrimonio, pero dependía de la voluntad, en este caso de Rebeca. Si Rebeca aceptaba, pues el matrimonio se consumaba, y si no, simplemente no se daba. Le consultaron a Rebeca: ¿tú estás dispuesta a ir con este extraño? Dios siempre respeta nuestra voluntad. Dios siempre respeta el libre albedrío. Por eso, aquí la decisión dependía de Rebeca. Y los versículos del 58 al 61 dicen que Rebeca decide ir con Eliezer y unirse en matrimonio con Isaac. Pero recuerden, queridos amigos, a pesar de que el Señor tiene planes grandes para nosotros, muy grandes, Él siempre respeta el libre albedrío, así como lo hizo con Rebeca. Para finalizar esta parte, la historia nos dice que finalmente se conocen tanto Rebeca como Isaac, y podríamos decir que Dios bendice este matrimonio, Dios bendice esta unión, porque todo estaba encaminado de acuerdo a su voluntad. Es decir, aquí tanto Isaac, Rebeca, Eliezer, la familia hizo la voluntad de Dios, y cuando hacemos la voluntad de Dios, el Señor termina bendiciendo esta unión. Así, pues se llega a casar Rebeca con Isaac. Entramos al último punto de nuestro estudio, la fidelidad de Dios. Hay un matrimonio consumado. Lamentablemente Sara está muerta, ahora Isaac está casado y encontramos a Abraham solo. Abraham se quedó solo. Él se quedó solo. Pues Isaac ya tenía que atender a su familia, y de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, pues el casado tiene que salir a hacer su propia vida. Obviamente a Isaac no habrá olvidado a su padre, pero Abraham se queda solo. Por eso, en el capítulo 25, ya entrando a los últimos detalles de la vida de Abraham, encontramos que éste se vuelve a casar con Sétura. Algunos aquí han argumentado y han tratado de explicar que Sétura puede ser Agar. La verdad, si es o no es, para nosotros esto no es relevante. Simplemente nos dice que Abraham se vuelve a casar con Sétura. Ya había muerto Sara. Algunos estarán de acuerdo con esto, otros no, pero la Biblia nos enseña que si la muerte sorprende a una pareja y uno de ellos muere, pues puede volver a tomar en matrimonio con otra persona. Y esto es lo que hizo Abraham. Esto es lo que hizo. Y no solo se casó con Sétura, sino también tuvo 6 hijos: Imram, Joksan, Medán, Madián, Isaac y Súa. Aquí el nombre no es Isaac. Algunos nombres aquí ya yo creo que para muchos de nosotros son conocidos como los madianitas, por ejemplo. Entonces, no solo Abraham tuvo hijos con Sétura. En Génesis 12:27 Dios le dice que él tendrá príncipes, 12 hijos, muy parecido al caso de Jacob más adelante. Sin embargo, Abraham entendió algo: el hijo de la promesa, el hijo prometido, el hijo de los planes de Dios es Isaac. Por eso a todos ellos, incluyendo ya en el pasado a Ismael, los envió al oriente por la región de Arabia, lejos de Isaac, para que evitaran conflictos, evitaran problemas, pues recordemos que Dios tenía en sus planes a Isaac para seguir adelante con todo lo que el Señor tenía planificado. Ahora miren aquí, queridos amigos, rápidamente, para no ser muy extenso todo esto, quizá si Abraham hubiera visto el futuro histórico de todo esto, hubiera tomado otras decisiones, pues más adelante encontramos a los madianitas, por ejemplo, hostigando al pueblo de Israel. ¿Y quiénes son los madianitas? Descendientes del mismo Abraham. Por otro lado, los musulmanes también se han convertido y por mucho tiempo están en conflicto con Israel, pues se consideran los hijos de la promesa, ya que son descendientes de Ismael. Entonces,
Simplemente quiero decir algo. Muchas veces las decisiones que tomamos ahora pueden tener una repercusión grande más adelante. Por eso siempre es importante que analicemos muy bien las decisiones que nosotros estamos tomando. Fuera de esto, ya centrándonos en la vida de Abraham o en sus últimos días, dice Génesis 25, 7 y 8, que Abraham murió a los 175 años lleno de vida y en buena vejez. Finalmente muere Abraham y aquí la lección decía algo muy interesante. Dios cumplió su palabra, le dio un hijo y también la promesa de hacer de Abraham un padre de naciones. Este cumplimiento lo hizo por su misericordia, por su gracia, no porque Abraham lo merecía, no porque Isaac lo merecía, sino únicamente por la misericordia y la gracia de Dios. Él cumplió esas promesas y las quiere cumplir en nosotros. Pero aquí viene un gran detalle. Querido amigo, ¿estamos dispuestos a confiar en la palabra de Dios? ¿Estamos dispuestos a confiar y a obedecer como lo hizo Abraham? Si queremos que el Señor cumpla esas promesas en nosotros, la respuesta está en cada uno de nosotros. Pero que el Señor nos ayude a confiar en Él y que la respuesta a sus promesas sean: Señor, yo las quiero, pero ayúdame a confiar y a obedecerte. Finalmente, ¿qué aprendimos de esta lección? Confiemos en los planes divinos. Dios no se equivoca, Dios es perfecto. Aunque no sepamos y duela, nosotros confiemos en los planes de Dios. En momentos dolorosos tenemos que seguir adelante. El Señor nos dará la fuerza. Pablo dice: todo lo puedo soportar en Cristo que me fortalece. Y por último, en su momento, Dios cumplirá sus promesas. Él es fiel. Nosotros tenemos que confiar en la fidelidad de Dios, no en nuestros méritos. Finalmente, tenemos que alimentar nuestra fe a través del estudio de la Biblia, la oración y la testificación. Tenemos que acostumbrarnos a pasar tiempo con Dios, así como Abraham lo hacía y posteriormente Isaac y también Jacob. Y por supuesto, queridos amigos, no dejemos de estudiar la próxima lección y espero publicar también el bosquejo de esta lección, Jacob el usurpador. Antes de despedirme, queridos amigos, sobre este canal B de Ciencia, quiero compartir con ustedes rápidamente. Esta es una fotografía del camino que recorro para llegar a este lugar de la Unión. Y en este lugar encontramos este letrero que dice: bienvenidos al circuito de los dinosaurios. En esta región nos han comentado que hay huellas de dinosaurios y también fósiles, así es que espero con ustedes en algún momento compartir. Esto ya viene formando parte del proyecto, obviamente esto no es el proyecto, y también nos llamó la atención esto, pues encontramos más adelante un letrero que decía árbol fosilizado, y en efecto las imágenes que ustedes están observando pertenecen al tronco de un árbol fosilizado. Parece una piedra, pero cuando uno lo mira muy bien está fosilizado. Este tronco debe tener miles de años, no millones como argumentan, y está precisamente aquí para hacer un estudio. Lamentablemente las personas de la región no tienen cuidado, algunas, pero aquí hay algo grande para estudiar, para investigar, que pronto estaré compartiendo con ustedes, queridos amigos. Así es que por favor sigo pidiéndoles sus oraciones y si pueden apoyar también a este proyecto. Apreciados amigos, ha sido un gusto compartir nuevamente un bosquejo actual con cada uno de ustedes. Por favor, sus oraciones al pedido que les he solicitado, un pedido muy especial. Y por ahora me voy despidiendo, deseándoles muchas bendiciones y mandándoles un gran abrazo a cada uno de ustedes.